amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer saludarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia de la doctora Gisela Maldonado. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Dios puso un sueño en mí a muy temprana edad. Desde que tengo uso de razón, es que siempre soñé ser médico. Y ese sueño fue alimentado especialmente por la vida de mi papá y de mi mamá. Y ellos, a través de su experiencia de vida, hicieron que este sueño que Dios puso en mí fuera alimentado y fuera creciendo. Y entonces mi papá se encargaba de, ya a mis 5 años, de llevarme a quirófano, porque él quería, yo siendo la mayor de 4 hermanas, quería que una de nosotras por lo menos decidiera por la medicina. Y a mis 5 años me llevó por primera vez al quirófano. Y uno de los deseos de mi padre, aparte de ser médico y ser médico misionero, era poder vivir la medicina y hacer misión en algún país donde se necesitara. Y entonces, después de haber trabajado en pro de la medicina en Chile y haber contribuido a abrir la obra médica, con mi mamá tomaron la decisión de pedir poder viajar a algún país al aportar, ¿cierto? Él como médico y ella como enfermera, y se abrió esta posibilidad de ir a Camerún. Y entonces llegamos a este lugar donde fue shock, muy diferente el clima, muy diferente el entorno, y había tanta necesidad. Él era uno de los 2 médicos que estaban en el hospital, el único con formación para cirugía, y no habían enfermeros profesionales, solamente mi madre. Se encargaba como una anestesista del paciente mientras mi papá operaba, necesitaba ayuda. Y como yo ya tenía 14 años, y dijo, bueno, Gisela, ya conoces el quirófano, así es que te vienes conmigo, vas a empezar a ayudarme. Y ahí empecé, ayudando en cesáreas. Y bueno, y también me enseñó, yo atendía partos ya a mis 15 años. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de la doctora Gisela Maldonado, una interesante historia donde vemos reflejada los sueños de Dios en su vida. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Gisela, qué placer tenerte aquí para conversar y conocer la segunda parte de tu historia, de cómo obtuviste tu profesión, tu identidad, también la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás, Gise? Aquí contenta, Ángela, de seguir compartiendo y de poder aportar ahí con un granito de arena a las experiencias de vida que el Señor nos da. Así es, nosotros también felices de tenerte. Te decía en la entrevista anterior que teníamos muchas ganas de que estuvieses aquí en Identidad porque tienes muchísimo por aportar. Gisela es hija del doctor Maldonado también, misionero, de la mamita también enfermera misionera. Han viajado por diversos países con experiencias tremendas donde han servido, han ayudado al Señor. Y ahí vamos en una parte de tu historia, Gise, porque de cómo tú lograste a la final titularte en tu carrera de medicina, pero antes de ir a la carrera de medicina tenías que terminar el colegio. Llegaste a Francia para aprender el francés, para poder servir en Camerún con toda tu familia también. Cuéntanos ahí para seguir con la historia. Bueno, gracias a Dios, en Francia pudimos entrar a la escuela, completé mi 7º grado y nos fuimos al Camerún. Llegando a Camerún, en el lugar donde está el hospital, en el norte, había una pequeña escuelita para los pequeños, los niños más pequeños del, podríamos decir, del pueblito, porque la verdad es que no daba para ciudad, cosa muy chiquitito, y no había en realidad una educación formal como para nosotros. Entonces, mis padres, previendo eso,
habían solicitado que pudiéramos hacer una especie de homeschool, recibiendo material desde Sagunto, España, que es la educación, la institución adventista en España. Nos llevamos los libros y intentábamos con eso, ¿cierto?, ir estudiando, pero como no podíamos avanzar, mis padres decidieron solicitar la posibilidad de que algún profesor que estaba esa posibilidad viajara a ayudarnos con las clases. Entonces de Chile viajó una profesora que había sido profesora de nosotros en la escuela, Cecilia Oliarte. Se aventuró a ir al África a enseñarle a 4 mujercitas y estuvo con nosotros ayudándonos, aprendiendo, aunque tengo que admitir que ese periodo de mi vida, que fueron un poco más de 2 años, la verdad es que los pasé más bien ahí, creciendo en mi periodo de adolescencia, ahí jugando con gallinas, jugando con la tierra, con los amigos de ahí del hospital, los hijos de la gente del hospital y de la misión. Y lo que hicimos nunca tuvo un feedback, nunca recibimos notas, nunca tuvimos nada de eso. Entonces mis padres ya empezaron a preocuparse, había que hacer algo formal, y ahí es cuando, bueno, la profesora vuelve a Chile y nos enteramos de un internado de la Iglesia Adventista en Kenia, Maxwell Adventist Academy, que era para hijos de misioneros. También había un internado en Singapur, en Asia. Y entonces mis padres dicen, bueno, tenemos que mandarlas por lo menos a las 2 más grandes a completar los estudios, Claro, ya de porque ya enseñanza estaban media. creciendo bastante. Claro, yo tenía ya que ir a tercero medio. Y entonces Singapur era una opción que me gustó mucho, pero no se dio porque el colegio se cerró y nos vamos a Kenia, donde tuvimos la bendición de conocer también profesores norteamericanos, y llegamos, pero en nuestra condición de sin papeles, sin haber completado enseñanza básica, ninguna de las dos, ni Carolina ni yo, y no hablando nada de inglés. Y no había más que un chico conocido que era francés, quien nos ayudaba y nos traducía del inglés al francés con los administrativos de la escuela. Y entonces ellos decidieron que no nos podían hacer un examen porque no hablábamos inglés, y entonces nos preguntaron, a ver, por tu edad, ¿a qué curso te corresponde ir? Y yo inmediatamente dije a tercero medio, y mi hermana, que tenía que ir a segundo con más temor, dijo, no, yo prefiero ir a primero medio. Y entonces ahí en este colegio adventista completé los últimos 2 años de enseñanza media, tercero y cuarto medio, pero con muchos vacíos. Wow. Porque Y con la educación el desafío, Gise, porque bueno, del empezar a idioma. aprender del idioma y el chico francés, bueno, ustedes de aprender de francés y de ahí al español, yo creo que en la mente, bueno, a esa edad todo absorbe, esponjita aprendiendo el idioma del español, del francés, del inglés. Así fue, o sea, yo recuerdo que teníamos un diccionario inglés-francés, que fue lo que pudimos comprar, y entonces yo iba a clases, no entendía nada los 2 primeros meses, y ahí fue donde conocí a una de las que fueron mis mejores amigas, Eleanor, una chica filipina. Su padre era médico en Botswana, otro país ahí en África. Ella también, eran 3 hermanas, y ellas estaban también estudiando ahí en el internado, y ella escribía muy bien. Y entonces me sentaba al lado de ella y yo escribía todo lo que ella escribía. Llegaba a mi habitación y pasaba todo del inglés al francés, y del francés lo trataba de estudiar. Esos fueron los 2 primeros meses, que fue un desafío grande. Como te decía, yo nunca hice primero y segundo medio, y los norteamericanos en su sistema educativo, por lo menos en esa época, ellos te daban biología en primero medio y química en tercero medio y física en cuarto, si es que querías, era opcional la física. Entonces yo, viendo que me iban a faltar muchas herramientas, porque siempre en mi mente estaba el sueño, voy a estudiar medicina,
hice química y después en cuarto medio tomé la física, pero nunca hice biología. O sea, la base de lo que sería la carrera de medicina, ¿no? Bueno, Dios permitió que rápidamente aprendiéramos el inglés. Le agradezco al Señor porque tuve experiencias hermosas ahí, también de misión en esa escuela. La enseñanza que tuve fue valiosa, conocí muchas personas. Nosotros éramos alrededor de 100 alumnos de casi 50 nacionalidades diferentes, o sea, era súper así Diverso, variado. cultural. Muy, muy, muy diverso. Yo tenía compañeros africanos, compañeros asiáticos, compañeros europeos, compañeros americanos eh, en mi sala de clase. Así es que sí, Gise, gente que todavía, ¿en qué año fue eso? yo te estoy hablando del año 93-94. Perfecto, porque justo te quería preguntar ahí cómo ustedes vivieron la situación de los Tutsi y este genocidio que hubo, porque no sé si lo veían de cerca o si se sentían ustedes resguardados ahí en la institución adventista. A todo eso voy a hacer un paréntesis. Me encanta cómo está organizada la Iglesia Adventista a nivel mundial, con sus instituciones, colegios, enviando misioneros, en este caso, como fue con el papito de Gisela, de servir siempre al Señor, a lo que nos ha mandado el Señor, de ayudar. Y en tu caso, ¿cómo vivieron esa situación? Porque justo se dio como en esa misma época del genocidio. Bueno, acá Dios hizo un milagro en la vida de mis padres, porque mis padres se salvaron porque hubieron misioneros de otras denominaciones que murieron, hubieron extranjeros que sí murieron en este conflicto, y entonces fueron momentos de, de dolor, de tristeza por las noticias, por lo que sucedían, pero Dios estuvo con nosotros y a nosotros no nos pasó nada porque estábamos al otro lado de la frontera. Y bueno, mis padres se salvaron de haber vivido esta situación compleja. Un milagro de Dios, y más adelante vamos a tener aquí al pastor Gerald, al doctor Gerald Bimeister, para que nos cuente también, pero es ver cómo Dios, a pesar de la situación, protege. Hubieron grandes milagros en Ruanda que Dios, a pesar del genocidio, a pesar de que el enemigo haya metido su cola en esa situación, Dios también, en cierta medida, mostró poder y protección para sus hijos. Gisela, continuaste en los años, en tus estudios, ¿hasta qué curso hiciste o terminaste ahí tú? Porque después viajas a Chile para ya estudiar tu carrera de medicina, pero todavía no terminabas ahí en África. ¿Hasta qué curso lograste culminar? ¿Toda la media? Ahí hice, claro, se podría decir que completé la media porque hice el tercero y cuarto medio y me gradué, y Dios fue muy bueno porque me dio el privilegio de tener un buen promedio. Siempre habían algunas trabas y problemas, pero Dios me ayudaba, me esforzaba y andábamos bien. A mi hermana igual, mis hermanas que también estudiaron allá, también Dios les ayudó mucho. Y claro, tenía que entrar a la universidad, yo había rendido exámenes para irme a Estados Unidos. En ese momento la mayoría de mis compañeros se iban allá y había rendido los exámenes que son el ACT, que son los exámenes de allá, y había aprobado y había sido aceptada en una universidad adventista allá, en Southern College, me acuerdo. Pero mis padres decidieron que yo tenía que volver a Chile y estudiar en Chile. Así es que obedientemente, no puedo decir que era el deseo de mi corazón, pero obedientemente volví a Chile y aquí empieza mi búsqueda de universidad. Sabíamos que si eras extranjero podías entrar a la universidad, estudiar la carrera que quisieras, pero había muchos detalles que olvidamos y que no los pensamos. El gran detalle era que ninguna universidad en Chile iba a recibir a alguien que no haya completado los 4 años de enseñanza media. Entonces empiezo a tocar puertas, ¿no? Con mi documentación, que a todo esto hubo que traducirla, y fue toda una historia la traducción de toda mi documentación.
Y cuando me presentaba a la Universidad de Chile en Santiago, a la Universidad Católica, fui a la Universidad de Concepción, fui a la UFRO en Temuco y después me fui también a la Universidad Austral en Valdivia. Todos esos lugares toqué puertas preguntando qué tenía que hacer para entrar a la carrera de medicina. Y todos me decían, ¿cuál es su documentación? Y todos me decían, usted no puede estudiar medicina, usted tiene que ponerse al día, hacer su primero y segundo medio, y lo podría hacer todo en un año y recién ahí entrar a la universidad. Y entonces, a esas alturas yo ya iba a cumplir 19 años. Entonces, como viste, vas perdiendo semestre cada vez que cambias de hemisferio, porque acá empezamos las clases en marzo, en el hemisferio sur, pero en el norte se empiezan en septiembre. Entonces iba perdiendo y los años iban pasando. Y acá es donde el que hoy es el director médico de la clínica adventista ahí en Los Ángeles, en Chile, Jorge Maldonado, mi primo que estudiaba medicina y estaba ya haciendo su tercer año de medicina, me dice, ay no, algo tenemos que hacer. Y él se va a la Universidad de Concepción, donde él estudiaba, y se presenta con alguien en admisión y le cuenta la historia de su prima, que venía llegando del África, que sus papás médicos, enfermeras misioneros, y que ella no había tenido las posibilidades de estudiar, de completar todos sus estudios, entonces no tenía todos los papeles, pero que tenía todo el deseo de estudiar medicina. Y entonces este caballero, que hasta el día de hoy yo no sé quién fue, pero, y mi primo después tampoco sabía quién había sido, yo digo, habrá sido un ángel, Señor, lo escuchó y le dijo, ya, que venga tu prima, dile que traiga su documentación y que vaya a tal lugar. Y entonces me avisa, oye, te van a entrevistar, trae todo y bueno, vamos a estar orando. Entonces me presento ese día y otro caballero, no fue el mismo con el cual él habló, otra persona me atiende, entonces me dice, a ver, cuéntame tu historia. Entonces le cuento, ¿no? Y, y me queda mirando así y me dice, bueno, la verdad es que tú no tienes la culpa de haberte ido a un país donde no ibas a tener educación y dentro de todos tus padres, que va admirado por la historia, ¿no? Entonces me dice, ya, déjame los papeles, vamos a ver qué podemos hacer. Te voy a estar llamando. Y entonces me llama al tiempo y me dice, esto fue entre octubre y noviembre de 1994. Y me llama y me dice, ok, te tienes que presentar en enero, en tal fecha, a rendir exámenes, porque la carrera de medicina tiene un cupo para alumnos extranjeros, pero tienes que venir y rendir el examen, un examen escrito, y luego pasas una entrevista y si apruebas todo, el cupo sería tuyo. Pero te aviso desde ya que no vas a ser la única persona que va a estar postulando, van a haber más personas. Así es que prepárate. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué tengo que estudiar? No, biología, tienes que química, matemáticas, lengua castellana. Ok, ¿y de dónde estudio? De los libros de enseñanza media. Bueno, ahí me comunico con mis padres, que a todo esto comunicarse con ellos, no había teléfono en Camerún en esa época, tampoco existía la internet, obviamente. Ellos todavía estaban Y allá. Te ellos mandaron quedaron solita a allá. Chile. A carta, Sí, a punta de carta yo creo que se comunicaban. exacto. Y la carta demoraba un mes. Tú escribías, mandabas la carta y la carta llegaba al mes allá. Entonces ellos iban teniendo mis noticias bastante atrasadas. Me ponen un profesor con el que empiezo a tratar de estudiar biología y a tratar de practicar química, pero aún así no sabiendo exactamente cómo iba a ser este examen. Y Dios hace que en la ciudad de Concepción yo tengo un tío al que quiero mucho, un hermano de mi madre, que me recibe de brazos abiertos en su casa para yo poder prepararme ahí. Y estando ahí, conozco a la que era la chica que le ayudaba en el aseo en la casa, y la veía que después de terminar de hacer aseo tenía una altuna así de documentos y que ella estaba estudiando. Entonces le pregunto, ¿y qué es eso? Entonces me dice, estos son facsímiles, porque yo voy a rendir la prueba de aptitud académica en esa época, ¿no? La PA,
para entrar a la universidad. Ah, le digo yo, ¿y de qué son? Aquí tengo, me hice de biología, de matemáticas, Lo que de todo, necesito. ¿no? ¿Será esto lo que yo necesito? Entonces se me ocurre pedirle, oye, cuando hayas terminado de estudiar uno, ¿me pasas? Entonces ella me los fue pasando y yo los tomaba y aunque estaba estudiando con otros libros también, empezaba a revisarlos, ¿no? Revisar para entender la lógica y diciendo, Señor, ¿será así que me van a preguntar? No sabía. Bueno, se da enero y tengo que ir a rendir y me encuentro con que éramos 10 postulantes. De los 10 5, solo uno podía... de 5... era un solo cupo y éramos 10 postulantes. 5 eran chilenos que habían vivido y estudiado en el extranjero, que querían venir a estudiar medicina acá, y 5 eran chicos que estudiaban en otras universidades, medicina de otras ciudades, pero que querían cambiarse para la Universidad de Concepción. Y el cupo era uno solo. Bueno, entonces nos pasan al salón donde tenemos que rendir el examen, nos entregan los documentos, tienen tanto tiempo, como 2 horas, y llenan todo y salen. Bueno, yo empiezo a hacer, dije, voy a hacer primero lo que sé que me manejo mejor. La matemática siempre me fue fácil, la matemática, así que esa la hice sin problema. La química también anduve bien, el lenguaje también bien, y llego al de biología, y acá era mi temor. Nunca hice biología en la enseñanza media. Había aprendido los detalles de la célula, pero sabía que había mucho que me faltaba y que iba a tener que nivelar. Y cuando abro el documento a todo esto, todos eran muy parecidos a los facsímiles, ¿no? La misma idea de preguntas con selección múltiple. Y abro el de biología y para mi gran bendición, Dios hizo ese milagro para mí, porque yo sé que era su sueño para mí el que estudiara medicina, y las preguntas que estaban en esa prueba eran las mismas que yo había visto en este facsímil. O sea, ¿en qué probabilidades existían de que algo así sucediera? Yo no lo sé, yo solo lo adjudico a la providencia divina. Entonces yo había estudiado esas preguntas, había analizado las preguntas, quizás habían algunos cambios en la forma de presentar las alternativas, pero eran Era las lo que habías ideas que yo estudiado. más manejaba, que era lo que yo manejaba de la biología. ¿Y qué dio como Y bueno, resultado, Gise, para el último minuto que nos queda? en el último minuto, el resultado es que quedé yo en ese cupo. Dios me regaló, cumplió el sueño de mi vida, que yo entiendo ahora, era el sueño de Él para mí. Dios necesita que le sirvamos, y Él quiere que lo hagamos, ojalá, a través de lo que nos gusta, ¿no? Y si bien hoy, después de haber estudiado medicina, hice mi especialidad en ginecología obstetricia, hice un magíster en educación, y si bien hoy estoy acá en Brasil no ejerciendo la clínica, sino que aquí trabajando en el área de comunicaciones, preparando contenido en salud sobre estilo de vida para radio, para TV, no estoy haciendo aquello que yo imaginé como la culminación de mi sueño. Sé que estoy viviendo el sueño de Dios para mí. Esa es la certeza que tengo, y eso me da la paz, la tranquilidad de que he seguido el camino que Él va armando para mi vida, obviamente siguiendo a mi marido que es pastor, y Dios me ha permitido ejercer en el área educativa, ahora en el área de comunicaciones, y vivir este sueño, el sueño de Él, que sé que es lo mejor que uno puede vivir, sirviendo como Él espera, en las condiciones que Él quiere, en los momentos que Él tiene para ti, y eso es lo que trae felicidad. Y puedo decir que soy una médico feliz ahora en radio y TV. Amén, qué hermoso, Gise, que Dios te bendiga mucho, que hayas sido la fortuna de ser la única, la número 1 en pasar ahí para estudiar tu carrera de medicina, y que hoy estés ejerciendo de una manera diferente, aportando tus conocimientos, realmente una bendición. Gracias, querida Gisela, por tu tiempo y por habernos acompañado en Identidad. Un abrazo inmenso y que Dios te bendiga. Amén, que Dios los bendiga a ustedes. Un fuerte abrazo acá desde Brasil.
Así es, muchas gracias, Gise, muy bien, ahí teníamos este tremendo testimonio que nos invita a confiar en Dios, a no desmayar, a orar también con Él, porque Él tiene grandes sueños para ti, solo debes dejar que Él los cumpla, Él sea una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.